The Office es una de mis series de comedia favoritas. Y cuando digo eso me refiero a top 3 fácil. Y cuando digo The Office me refiero a la versión yankee, aunque eso sea un pecado para algunos. Es una serie con la que no te paras de reír, perfecta para ver en estos momentos tan raros que nos toca vivir y desconectarse un rato de todo lo que está pasando. Oh my God. Lock the doors, we're on full quarantine. No, bueno... There's too many people on this earth. We need a new plague. Qué áspero. En fin, la serie está muy buena, pero claramente tuvo un punto muy alto y un punto muy bajo. Hoy nos toca hacer un recorrido por esa historia y ver cómo The Office tuvo su ascenso y su caída, con spoilers. El inicio de la versión yankee fue un paso en falso. Toda serie cambia un poco desde el comienzo, porque el estilo y los personajes terminan de definirse una vez que tienen tiempo en pantalla. Pero en el caso de The Office fue un poco más drástico. La esencia de la serie es las relaciones que se forman en un ámbito de trabajo tradicional. O sea, no son un grupo de gente que esté junta porque decide estarlo. Entonces lo que solemos ver es el día a día en la oficina, cómo los personajes tratan de sobrellevarlo y los momentos incómodos que se dan entre personas que están unidas por una relación laboral y no una relación de confianza. What? Nothing. Okay, all right. See you later. All right. Lo que diferencia a la primera temporada de las demás es que la incompetencia y la necesidad de atención de Michael Scott llevan la incomodidad al extremo. Después él da un discurso a cámara que subraya todavía más su incompetencia y su necesidad de atención, y después tenemos el cierre del capítulo. Es muy fiel al estilo de la serie original, pero a partir de la segunda temporada hacen el cambio. De ahora en adelante, después de que se llega a ese punto más alto de incomodidad, Michael tiene un momento de redención que le saca el final amargo al capítulo. Comparemos el final del primer capítulo de la primera temporada con el final del primer capítulo de la segunda. Primera temporada. Michael le hace creer a Pam que la está despidiendo para hacerle una broma. Ella se pone a llorar, Michael se da cuenta que fue demasiado lejos, le dice que era una broma e intenta ser cómplice a Ryan, que había empezado a trabajar ese día. Pam se va enojada y todos terminan sintiéndose mal. Después Michael tiene su monólogo a cámara y tenemos el cierre del capítulo, que tiene un tono más alegre, pero no tiene nada que ver con lo que hizo Michael ni lo redime. Segunda temporada. Michael organiza una ceremonia de premios para la gente de la oficina en un restaurante, y la mayoría de los premios son ofensivos para los que lo reciben. El mayor punto de incomodidad llega cuando otras personas del restaurante interrumpen a Michael y lo insultan, haciendo que quiera terminar el show. Si fuera la primera temporada, terminaría ahí y todos se volverían a sus casas. Pero Pam le pone onda y consigue que todos animen a Michael para que siga la ceremonia y le da un cierre más feliz a la noche. Probablemente este cambio se dio porque querían que la versión yankee durara más de 2 temporadas, a diferencia de la versión inglesa original. Entonces, si vamos a pasar tanto tiempo con un personaje, tiene que ser un poco querible. Michael Scott es insoportable, quiere ser siempre centro de atención, no está calificado para el puesto que tiene y le hace mucho más difícil el trabajo a los demás. Pero igual uno siente cariño por este personaje. En parte es gracias a los guionistas, que desde el cambio de dirección de la serie nos dan momentos que explican por qué Michael es como es y te hacen sentir empatía con él. So, what's your name? That's me. Oh, hi, Michael. I'm Ed. So, tell me, what do you want to be when you grow up? I want to be married and have 100 kids so I can have 100 friends and no one can say no to being my friend. Okay. Well, nice talking with you, Michael. Back to you, Miss Trudy. Y por otro lado, es gracias a Steve Carell. Hay que reconocérselo, este papel es muy difícil. Camina una línea muy fina entre ser un personaje odiable y uno que entendemos por qué los demás personajes odian, pero igual nos cae bien. Las situaciones en las que ponen a Michael son graciosas, pero la actuación de Steve Carell la lleva a otro nivel. Y así el personaje nunca nos llega a caer del todo mal. The Office funciona con esa lógica, la del balance. Llegan a pasar cosas absurdas, pero nos las creemos porque siempre empieza como un día normal en una oficina. Y el estilo de falso documental también ayuda. Tiene mucha comedia, pero también da lugar para que conectemos a nivel emocional con los personajes. Llega a esos momentos de incomodidad y después nos da una redención. Un buen ejemplo de cómo funciona la serie es el capítulo 16 de la cuarta temporada. El esquema sería más o menos así. En una de sus típicas reuniones inútiles,
Michael lo jode a Stanley hasta que se cansa y le habla mal delante de todos. Stanley, we're having a little Leave me alone, we're damn it. having a brainstorm session. Did I stutter? Michael hace como que no pasó nada, con su costumbre de querer aparentar que siempre está en control de la situación. I really think that you need to address what happened with Stanley this morning. What are you blabbering about? Nothing happened. Se pasa el resto del capítulo manejando el problema de forma muy incompetente, hasta que llega al punto de incomodidad máximo cuando finge despedirlo delante de todos como una medida de castigo muy cuestionable. Como siempre, Michael leyó mal la situación y no tiene el resultado que esperaba. Stanley se enoja y le grita más que antes. Y entonces llega el momento de redención que da lugar a una charla muy directa y honesta entre los dos. All right, you don't respect me. I accept that. But listen to me. You can't talk to me that way in this office. You just can't. I am your boss. Can't allow it. Fair enough. Eso separa a la versión yankee de la versión inglesa. No quiero decir que es mejor o peor, es diferente. Y me alegro de que sea así, porque ahora tenemos dos versiones con estilos distintos en vez de la misma serie, pero con acentos diferentes. Y lo que separa The Office del resto de las comedias de ese momento es el ya mencionado estilo mockumentary o documental falso. La forma en que se presenta la serie le da un toque fresco. Por imitar los recursos del documental no usan risas grabadas, cosa que era muy poco común en las sitcoms de esa época. Y el uso de la cámara en mano, siguiendo a los personajes, ayuda a construir el humor de la serie. Hay veces en que el remate de un chiste se hace simplemente con un movimiento de cámara. Sir, as a company that primarily distributes paper, how have you adapted your business model to function in an increasingly paperless world? We can't overestimate the value of computers. Yes, they are great for playing games and forwarding funny emails. But real business is done on paper, okay? Write that down. Este recurso lo explotan al máximo. En vez de ser una limitación, tener que emular las técnicas del documental, lo aprovechan cada vez que pueden. Como en esta escena en la que el chiste es que Michael cree que está bajando el volumen de los micrófonos. I didn't forget my keys. I just didn't want to make out with you in front of the cameras. Do you think they can hear us? Not if we turn these dials all the way down. Now they can't hear us at all. Oh, good. We're totally alone. Igual, obviamente, hay momentos que lo dejan pasar. Quieren emular un documental, pero a fin de cuentas es una ficción y a veces es necesario olvidarse un poco esas reglas. Como esta escena en la que Michael entra en la sala de conferencias. Vemos previamente que no hay otra cámara ahí adentro, pero ni bien pasa la puerta, cortamos esta toma que no la podría haber hecho nadie del equipo del documental. Pero esos errores son mínimos y te terminás creyendo que se trata simplemente de un documental sobre una oficina, en gran parte gracias a las actuaciones de todo el elenco que interpretan perfectamente a los personajes. Y las situaciones graciosas son producto de sus personalidades o el choque de personalidades. Y eso es lo que las hace divertidas. Se dan naturalmente por la forma de ser de esos personajes que conocemos y queremos. Michael necesita atención constantemente, por eso mantiene cerca a Dwight, que lo adula porque al estar cerca de una figura de autoridad siente que él también lo es. Además es muy estricto, por eso choca tanto con un personaje como Jim, que es muy relajado. Oscar, Stanley, Angela, todos tienen una personalidad definida que se presta a situaciones graciosas. Y también tenemos a Creed. Creed es ese personaje que no aparece mucho, pero cada vez que aparece es oro puro. Nobody steals from Creed Bratton and gets away with it. The last person to do this disappeared. His name? Creed Bratton. Listen, I may have inside information that someone is hiding drugs in this very office. Just pretend like we're talking until the cops leave. I didn't realize that everybody here dresses up every year. Me neither. It's Halloween. That is really, really good timing. La serie supo manejar a sus personajes a la perfección, incluso cuando fue necesario cambiarlos. Así llegamos al personaje que es el emblema del mejor momento de The Office y también del peor, Andy. Andy entró en la serie siendo un personaje despreciable, era molesto, engreído y un chupamedias.
La idea era que estuviera algunos capítulos nomás, pero Ed Helms, el actor que lo interpretaba, le cayó tan bien al equipo que quisieron que sigan la serie. Pero para eso había que cambiar al personaje como hicieron antes con Michael. El ataque de ira de Andy cuando termina golpeando la pared se suponía que fuera su despedida. En vez de eso vuelve algunos capítulos después. Está bastante cambiado y a medida que sigue avanzando la serie, le sacan lo que le quedaba de su personalidad anterior para volverlo un personaje agradable. Eso hasta la temporada 8. The Office supo cambiar para mejor cuando fue necesario, y eso la llevó a lo más alto de las series de comedia. Pero al final de la 7ª temporada, Steve Carell se va. Le dan un muy buen cierre al personaje de Michael, y podrían haberle dado un buen cierre a los demás personajes y terminar la serie. Pero decidieron seguir por 2 temporadas más, y la reacción de todos fue... No, God! No, God, please, no! 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 No, hablando en serio. La primera vez que vi la serie pensé que podía funcionar sin Steve Carell. No iba a ser tan buena, pero tenían un grupo de personajes muy divertidos, con actores que los interpretaban a la perfección y un equipo de guionistas que ya habían demostrado de lo que eran capaces. Pero llegando a la temporada 8 les pasó lo que le pasa a la mayoría de las sitcoms. Hay un límite de situaciones en las que podés poner a tus personajes sin que parezca repetitivo. Entonces tenés que exagerar las situaciones en las que los pones y para eso tenés que exagerar uno o más rasgos de esos personajes, hasta el punto que se vuelven una parodia de sí mismos. Volviendo a ver la serie me pasaba que en este punto no solo había remates que no me causaban, sino que había capítulos donde subtramas enteras no me importaban en lo más mínimo y me daban ganas de adelantar. Y con ningún personaje fue tan obvio como con Andy. ¿Vieron el esfuerzo que hicieron antes para volverlo agradable? Bueno, lo tiraron a la basura. Lo pusieron como jefe en reemplazo de Michael y no tenía sentido. Y no es que solamente le dieron su puesto, sino que trataron de hacerlo más parecido a él. Hasta repetían chistes que ya habían hecho con Michael. This is a very important client, but I have the most important client sitting right in front of me, my boss, so I will call him back later. No. Customer service is obviously priority 1. You can take the call. No, money isn't everything, Ryan, and you're my friend, and I don't want to be rude. Take the call, friend. Aaron, hey, in 2 minutes, I want you to come into this meeting and tell me that I have a really important phone call. I'm not gonna take it because I want him to know how important the meeting is to me. Andy, Yeah. you have a very important call. I'm sorry, I'm with a very important client. They'll have to wait. Are you sure? It's really, really important. There is nothing more important to me right now than this meeting. Really? Because your mother is dead. Oh my God. I don't think she's dead. She's dead. You must take this call. I have some bad news. Meredith was hit by a car. What? Where? It happened this morning in the parking lot. I took her to the hospital, and the doctors tried to save her life. They did the best that they could, and she is going to be okay. What is wrong with you? Why did you have to phrase it like that? Dwight is no longer with us. What? He's gone, damn it. He's been promoted to VP of Sabre Retail, and he's staying in Florida forever. So, he's alive. Yeah. That was him on the phone. He sounds wonderful. Entonces tratan de darle la personalidad de Michael, para que cumpla la misma función de jefe insoportable. Y eso no funciona. Andy no busca atención constantemente, ni quiere hacerse el inteligente todo el tiempo. No es Michael, son 2 personajes distintos. Pero ahí está, burlándose de los demás, pero no soportando cuando se burlan de él, porque eso es lo que hacía Michael. Si querían a alguien que hiciera un personaje parecido al de Steve Carell, ¿por qué ponerlo a Andy como jefe? Bueno, lo eligieron porque Ed Helms estaba teniendo mucho éxito con las películas de ¿Qué pasó ayer? En serio, esa fue la razón. Y como tenía que ir a filmar la tercera parte, en la temporada 9 lo hacen irse en un viaje en barco, abandonando a Erin y siendo más forro todavía. Y todo el tiempo se supone que tenemos que sentir empatía con él, pero no nos dan nada para que sea así. Con Michael teníamos esos momentos en que lo entendíamos. Con Andy no hay nada, es un hijo de padres ricos que nunca tuvo que esforzarse mucho. No hay razones para soportar lo forro que es en las últimas 2 temporadas. Y cerca del final hay que hacer que Dwight sea el jefe de alguna manera, porque es el único final que tendría sentido.
Entonces hacen que de repente Andy renuncie porque tiene el sueño de ser famoso. Y pasamos mucho tiempo viendo cómo trata de conseguirlo y me importa tan poco. Lo bueno es que le terminan dando un buen cierre a su personaje, igual que a la mayoría. The Office no se convirtió nunca en una serie horrible. Pasó de ser genial a ser decente con algunos momentos de genialidad. Siguió habiendo momentos graciosos, como cuando se enteran que los estuvieron filmando más en profundidad de lo que pensaban. Wait, so they were filming all the time even when we didn't know it? Oh my God. Y también tiran algunos momentos emotivos muy buenos. El final, que es un capítulo doble, se siente como una genuina despedida del elenco entre sí y con los espectadores. Hasta aparece Michael para cerrar la serie de la mejor manera. Y nos dejan esta frase de Andy. I wish there was a way to know you're in the good old days before you've actually left them. Así que por más que The Office haya decaído, por más que hayas soportado a duras penas las últimas temporadas o ni siquiera las hayas visto, siempre nos va a quedar el recuerdo de los días buenos. Una colección enorme de momentos que nos regaló esta serie para cagarnos de risa. Si te gustó este video, no te olvides dejarle un like y suscríbete si todavía no lo hiciste. También en la descripción tenés mi Instagram, donde hay más contenido que no aparece acá en YouTube. Muchas gracias por ver, hasta la próxima.